tarde-noche, siendo las 6:01 del 20 de agosto, como parte de nuestro encuentro virtuales que tenemos, denominado Diálogo de Saberes. Pues el día de hoy contamos con la presencia de Saskia Hakerman desde Holanda. Ya la voy a presentar, no sin antes agradecer su sintonía, la participación de cada uno de ustedes, el público que se va uniendo a esta entrevista. Quien les saluda, Cintia Palomino Buleje, fundadora de la ONG ACFAS Perú. Para mí es un honor tener a tan grande profesional. Por cosas del destino nos conocimos y estamos acordando muchas acciones en conjunto en beneficio de la población. Así que quiero que ella misma se los cuente. Yo la voy a presentar. Ella es la socióloga Saskia Hakerman, fundadora de Face and Chins, en español Rostros de Cambio. Esta hermosa fundación ha hecho estudios empresariales, doctora en economía, es catedrática de diferentes universidades en Holanda, así que pues estamos con una eminencia no solo a nivel académico, sino también a nivel social, por esa trayectoria que tiene y por ese compromiso. Muchas gracias, querida Saskia. Sé que en Holanda son la 1 de la mañana y te agradezco de sobremanera que nos compartas el día de hoy con nosotros este espacio. Así que, por favor, tus palabras de bienvenida. Sí, me alegro mucho de estar aquí y también me alegro mucho de tener esta oportunidad de hablar con ustedes y compartir mis ideas sobre cosas diferentes. Sí. Claro, claro que sí. Ella es una luchadora, una mujer impresionante, cómo se involucra en todos estos temas sociales que de repente aquí en nuestro país no lo desarrollamos tan ampliamente como ella lo hace. Ella quiere desafiar el pensamiento actual sobre los refugiados, las personas desplazadas y los grupos de personas marginadas. Que los estereotipos como víctimas indefensas, un poco que ¿no? Esto lo enmarcan principalmente dentro de un contexto político y económico. Ella también se enfoca en el individuo, en querer apoyarlos para que se conviertan en miembros valiosos de la sociedad, al aprovechar sus talentos, educarlos y ofrecerles herramientas y conocimiento pues, para convertirlos en agentes de cambio. Su objetivo principal de ella y de su equipo como fundación es la construcción de la paz y a mí me complace de sobremanera poder tenerte en este espacio el día de hoy. Así que vamos a dar inicio a las preguntas. Bueno, quiero comentarles también antes de irnos pues allá a dar inicio. Nosotros ya estamos próximos a firmar un convenio de cooperación internacional con esta gran fundación. De hecho, ya lo íbamos a realizar, así que, pero esto de la lejanía y de los cambios de horario, pues no nos han permitido de repente hacerlo y situaciones que se puedan presentar. Y hemos sido elegidos como organización, como ONG, para formar parte de un equipo de profesionales, para formar parte de este equipo que lo que quiere es construir la paz. Así que nosotros estamos muy agradecidos de que hayas contado con nosotros y con 5 de nuestra organización que van a ser capacitados por ustedes y para poder contribuir a nivel de Latinoamérica y
pues más aún en nuestro país, de poder construir esto que tanto tú avisoras y que abrazas tan fuerte, que es la construcción de la paz. Vamos con nuestra primera pregunta, Sí. Saskia. ¿Quién es Saskia Hackerman desde un enfoque personal y qué la motivó a constituir la fundación en Holanda, esta hermosa fundación, Face and Chins, que me encanta, traducido al español, Rostros de Cambio? Sí. Soy holandesa, pero me crié en América del Sur, porque mis padres no querían vivir en Holanda. Mi papá trabajaba para una empresa internacional y nos fuimos a Sudamérica, donde viví toda mi infancia y mi adolescencia. Y eso ha tenido una gran influencia en mi vida. Y también vi de cerca lo que significa pobreza. Nosotros teníamos una criada, Gertrudis se llamaba, ella venía de Paraguay y era alguien quien realmente quería muchísimo. Y me acuerdo que de niño una vez me llevó a su casa, que ella estaba viviendo en una villa miseria, y eso hizo una impresión duradera en mi vida. Y mucho más tarde también adopté a mi hija que viene de Colombia. Ella tenía 4 años y medio y también ella era víctima de la guerra en Colombia y también de la pobreza. Y esto hace ya fue más de 20, sí, más de, no, 18 años. O sea que ya hace bastante tiempo que ella también es parte de mi familia. Y hace más o menos 10 años empecé a trabajar con refugiados políticos. Empecé con una joven de Ruanda, en África, que también era víctima de la guerra que ocurrió en Ruanda. Y trabajé para una ONG como voluntaria y era principalmente con mujeres y para apoyarles con emprendimiento y también ampliar su conocimiento. Y desarrollé un importante proyecto internacional que era financiado por la Unión Europea para empoderar a las mujeres refugiadas. Eran 5 países y trabajamos como con más de 100 mujeres y fue un gran éxito. Y desarrollamos una metodología y la base que usamos era historias, o sea que eso era la base de nuestra metodología y una cierta forma de también compartir historias y muchas de las mujeres con las que trabajamos nunca habían hablado de lo que les había ocurrido. Era la primera vez que hablaban. O sea que historias es un método muy efectivo para hablar de cosas que son muy traumáticas. Y muchas de ellas todavía estoy en contacto con muchas de ellas y también tienen mucho éxito. Y estas son las diferentes cosas que han sido la razón por la cual monté esta fundación, Faces of Change. Me encanta el testimonio que nos compartes, todo lo que tú has vivido y qué bonito que lo puedas que esa forma de ver la vida o estas situaciones que que tú has experimentado de muy joven, hayan impactado en ti y haya logrado esa sensibilización, pero no que desde ahí partía tu sensibilización, ya tú eras parte de ello, ya tenías una predisposición a ello y pues seguiste tu corazón, fuiste por el lado humano, por el lado de querer compartir todo lo que tú podías alcanzar con estas personas, lo has venido haciendo
sigo de cerca tu trabajo, admiro lo que haces y la verdad que me encanta formar parte de este proyecto que tú tienes y que va a ayudar muchísimo. Ya tú misma lo vas a comentar en breves momentos para que un poco la población sepa de qué estamos hablando. Eh, Perfecto. Así que nos vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el factor de riesgo social que consideras que se ha incrementado a consecuencia de la cuarentena de la COVID-19 y qué acciones vienen ejecutando como fundación que contribuya en reducir esos factores adversos? Sí, tuve que pensar bastante bien sobre esta pregunta. Creo que el COVID-19 ha tenido un impacto enorme en lo que yo llamo el tejido social de sociedades y del mundo. Y creo que a nivel mundial nunca hemos enfrentado una situación similar. En Europa el virus nos golpeó en marzo de este año y realmente era como una bomba. Eso es el sentimiento que tuvimos. Escuchamos las historias obviamente aterradoras de lo que estaba ocurriendo en Italia y de alguna forma no podíamos creer lo que estaba pasando. Pero aquí en Holanda habíamos celebrado el carnaval, es algo que se hace en el sur de Holanda y también era un periodo de vacaciones, o sea que muy rápidamente también estábamos en problemas. Inicialmente nos dijeron que al menos el 60% de nuestra población estaría afectada por el virus y que entonces podríamos alcanzar lo que llaman la inmunidad del grupo. Pero luego fuimos en lockdown, o sea que esto también nos dio una sensación de miedo tan grande que por 3 meses estuvimos totalmente en lockdown y la vida se detuvo, y social y económicamente. Y somos un país rico en comparación a muchos países en el mundo, pero el impacto económico fue enorme y la economía casi se paralizó y todavía estamos sintiendo los efectos de estas medidas. Y cuando parecía que el lockdown estaba dando su efecto, la actitud cambió en la sociedad y no sé también si ustedes lo notan. También surgieron más noticias sobre el COVID-19 que también planteó muchas preguntas en la gente y la gente empezó a protestar. Y yo noto que la polarización en la sociedad ha crecido mucho y somos un país dividido. Y yo diría también que somos un mundo dividido. Muy rápidamente configuramos una plataforma, nuestra fundación Voice for the Voiceless, que quiere decir una voz para quienes no tienen una voz, o sea que para ampliar una voz. Y entrevistamos a personas de todo el mundo sobre los efectos de la pandemia y notamos que ha reforzado mucho la desigualdad en el mundo y ha visibilizado los problemas que tenemos en el mundo y que son bastantes. Yo diría que la gente en el extremo inferior de la sociedad comenzó a caer entre las grietas. O sea, los refugiados en los campamentos no tenían acceso a ningún tipo de protección médica, apenas información, ni tenían agua corriente, fue un desastre total. Y también en Holanda los solicitantes de asilo se vieron obligados a permanecer en los campamentos y su procedimiento se detuvo. O sea que creamos esta plataforma para sensibilizar y hacer visibles los problemas de los refugiados y marginados. Y también trabajo con una defensora de derechos humanos de Venezuela y ella decidió también empezar esta plataforma en Latinoamérica. O sea que también hay un Voice for the Voiceless Latinoamérica. Y ella está usando esta plataforma también para sensibilizar a la gente en lo que está todo ocurriendo en toda Latinoamérica.
Aparte de esto, también escribimos 2 artículos en una revista, diríamos, de Oxford University, o sea que ellos notaron que habíamos hecho esto, y escribimos un artículo también sobre la situación en Latinoamérica y uno sobre la situación en Europa y el Medio Oriente. Y también participamos en una conferencia que era organizada por Kiron, y Kiron es una organización internacional que ofrece educación a refugiados políticos y lo hacen en general, ¿cómo se dice?, sin tener que pagar por ello. O sea que eso también nos dio una posibilidad de colaborar con ellos. O sea que estas son algunas de las cosas que vi ocurrir durante esta pandemia. Sí, definitivamente. Mi audio está, sí, definitivamente hay mucho por hacer, dependiendo la cultura, la realidad de cada país, hay tantos factores de riesgos sociales que nos vienen atacando y que nos vienen, y que pues las organizaciones no gubernamentales, como es la tuya, como es la que tenemos acá en Perú, queremos aportar con algo para poder transformar un poco la mentalidad de la persona, ¿no? Sí. Y me gusta porque vamos como que en esa misma línea, como con otras organizaciones con las que venimos articulando, porque lo que queremos es darle herramientas a la persona para que sienta el valor que tiene, para que se reconozca como tal, para que pueda aportar dentro de su familia, como sociedad, y creo que esa es la forma de que esto vaya creciendo, de que cada sociedad, cada país vaya creciendo cuando no nos sentimos de que somos los que menos tenemos o somos los pobrecitos, sino qué hacemos con todo ese talento y con todas esas herramientas internas que nosotros tenemos, pero que alguien nos las tiene que ayudar a sacar a flote. A explorarnos, a hacer una introspección en nosotros mismos y decir, claro, tú puedes, o sea, tú lo puedes hacer, mira, tienes esto y estas son las herramientas que yo te doy, y hagámoslo, salgamos adelante y seamos más personas, que jalemos a más personas, que eso es un poco el proyecto que tú tienes, el querer incorporar y hacer ese efecto multiplicador, ¿no? De Sí. capacitar un grupo para que este grupo bien capacitado siga capacitando y se haga una cadena de estas herramientas valiosas que tú nos vas a compartir. Así que yo estoy en verdad estoy muy contenta de poder contar el día de hoy contigo. Tercera pregunta, querida Saskia. La coyuntura a nivel mundial se está viendo afectada debido a una crisis de salud provocada por la pandemia del coronavirus, que viene afectando la salud física y mental de muchos. ¿Cómo crees tú que esta situación impactará en los jóvenes y o adolescentes desde una perspectiva futura? ¿Y qué acciones deberíamos de realizar con ellos? Sí, también una pregunta muy importante, porque al final los jóvenes son el futuro y yo trabajo con muchos jóvenes de todo el mundo y creo que al principio de la pandemia, al menos eso es lo que yo noté, porque yo empecé a dar clases también online, estaban en shock, no sabían lo que estaba ocurriendo, creo que no podían entender lo que estaba pasando, y porque de repente su vida social se detuvo de un día al otro, sin conferencias, sin posibilidades de salir, no podían hacer deportes, no podían reunirse. Su vida ocurría en el mundo virtual, y aunque ellos son muchos más hábiles en esto, igualmente fue muy difícil para ellos. Y desde mi punto de vista, actuaron como si sus sueños les hubiéramos robado sus sueños. Y eso para mí fue eso me dolió mucho, tengo que admitir. Fue una incredulidad total sobre la situación. Y afortunadamente una de las cosas de la pandemia es que ellos no se enferman severamente, en la mayoría de los casos al menos, pero aún así pueden enfermarse.
Y ahora lo que estamos notando aquí en Europa es que están siendo representados como los que pueden propagar o difundir el virus. Y esto es una cosa muy, muy extraña desde mi punto de vista, porque ellos son víctimas, de todas formas son víctimas. Ellos no están, digamos, manejando, no están tomando decisiones, o sea, darles esta responsabilidad sobre, digamos, cómo la pandemia se está desarrollando, yo no creo que esto es correcto. Si miramos al desempleo juvenil, ya antes de la crisis era un gran desafío al que nos enfrentamos. Y el FMI calculó que 75 millones de personas en todo el mundo, más jóvenes que 25 años, tendrían dificultades para encontrar trabajo. Y además de eso, hay tendencias como la robotización y la inteligencia artificial, y está llevando y causando la sustitución de seres humanos por robots. Y la expectativa es que para el 2030, 800 millones de empleos serán sustituidos por, se llama robots, ¿no? Así es. Sí, ok. O sea que esos son desarrollos que están ocurriendo ya antes de la pandemia. Así que mientras invertimos fuertemente en el desarrollo tecnológico y el progreso, parece que estamos perdiendo de vista cuál es el impacto de todo esto en los jóvenes. Yo me atrevería a decir que tiene el mismo impacto que, no sé si tú te acuerdas sobre lo que aprendimos, la revolución copernicana en el siglo XVIII, que es la revolución copernicana. En ese entonces nos destronó como el centro del mundo, porque Copérnico descubrió que somos simplemente un planeta que gira alrededor del Sol, y antes pensaban que éramos el centro del universo. Y de cierta forma yo diría que los jóvenes se sienten destronados desde el centro de la humanidad, porque no estamos prestando mucha atención a lo que nos están diciendo. Y lo estoy poniendo bastante fuerte porque esta es mi opinión. Decidimos por ellos que todo revuelve alrededor de más progreso, ganar dinero, riqueza, posibilidad de tener cosas. Pero en realidad me dicen que eso no es su principal preocupación. Recuerdo vívidamente a un joven de Macedonia. Macedonia es un país muy pequeño en el este de Europa, muy pobre, y que sufre mucho bajo pobreza y corrupción. Yo estaba dando clases a un grupo de jóvenes y me acuerdo muy bien que le pregunté a uno de ellos cuál era su objetivo en la vida. Y me dijo, mi principal objetivo es ser feliz. Creo que eso nos está diciendo algo muy importante, un mensaje muy profundo. Debemos poner la felicidad de nuestros jóvenes, de nuestro futuro, de las generaciones futuras, en el centro de todos nuestros esfuerzos. Y su bienestar en un sentido amplio. O sea, no solo su bienestar material, sino sobre todo su bienestar emocional. Y creo que esto es muy importante. Sí, mira, es lo que tú manifiestas, nosotros lo venimos, consideramos que trabajar en ellos basado en una perspectiva de prevención, que si no impactamos en la vida de estos jóvenes desde muy pequeños, si no tratamos de que sus padres cambien un poco el modelo que ellos tienen para criarlos, si no reducimos un poco la violencia dentro de casa, esto definitivamente repercute en la conducta de estos jóvenes, que posteriormente sobre ellos recae pues nuestra sociedad.
¿no? Y me gusta esos programas que tienes tú de trabajar y articular con ellos, de prepararlos para que sean futuros hombres solidarios, empáticos, comprometidos socialmente, integradores, que sean líderes dentro de su hogar, pero un liderazgo democrático con el respeto a los derechos humanos. Mucho nos preocupamos porque nuestros hijos sean grandes profesionales, pero ¿qué clase de profesionales Sí, queremos? ¿Un autoritario o un líder, un concertador, un jefe que pueda eh, bajar al llano de todo esto y preocuparse por cómo está esa persona, por qué no rinde en el trabajo, por qué no, qué es lo que está pasando, por qué disminuyó un poco el tema de su cooperación, de su integración? Entonces, que sean más empáticos, ¿no? Y esto a mí me llama mucho a decir, oye, lo que tú estabas orientando el trabajo conjuntamente con todo el equipo, estábamos por buena línea, porque mira, ahora otras organizaciones que tienen mucho tiempo de trabajo, que tienen grandes profesionales y pues que vienen de otras realidades, pues también se enfocan en eso, ¿no? Y me encanta eso de poder compartir estrategias y de que tú, en el momento que nos conocimos y te expliqué lo que nosotros realizábamos y me dijiste, mira, tengo estos y estos programas, yo te los comparto, o sea, empiézalos a implementar en Perú y trabajemos basado en esto y a mí, en verdad, eso me gustó mucho porque siento que quienes trabajamos y hemos empezado, porque nosotros recién estamos este año impulsando las ODS, me gusta eso de poder compartir, de que no hagas tú de cero las cosas, sino de que ya hay otras organizaciones que lo están haciendo, están impactando en las familias, están teniendo muy buenos resultados. Entonces, pongámoslo en práctica también aquí, pero esa es la línea que nosotros teníamos pues que nosotros queremos, yo quiero que mi hijo sea un chico integrador, solidario, empático, buen amigo, buen primo, buen hijo, que se preocupe por mí mañana más tarde, no porque tengo una obligación, sino porque le nace hacerlo, porque vemos muchos asilos con ancianos, con personas de la tercera edad abandonados en las calles sin tener para comer. Ahora con este problema que tenemos ahorita que estamos atravesando con la pandemia, en las calles, cuántos adultos mayores abandonados y dónde están sus hijos. sí, Entonces, ¿qué clase de personas estamos criando? Y a mí mucho me preocupa y cuando yo trabajo con estos padres y en los talleres que nosotros tenemos, le digo desde pequeño, ¿no? Entonces, qué importantes los valores, qué importante es no reforzar conductas negativas, porque ahorita de pequeño se lo aplaudimos porque pensamos que es algo gracioso, pero es que su personalidad la está estructurando en ese camino. Entonces, mañana más tarde, ¿qué persona va a ser? ¿Impositivo, impositiva? ¿Cómo llega a obtener las cosas? ¿Cuál es el medio que utiliza? Su objetivo está trazado, pero ¿cuál es el medio que va a utilizar para lograrlo? O sea, eso es la preocupación. Por eso es que en la actualidad vivimos tantas cosas. O sea, cuántas situaciones se viven en la actualidad, la corrupción, la delincuencia, pero no y que decimos que hay instituciones malas. Las instituciones no son malas, quienes las componen son malas. ¿Y quiénes las componen? Tu hijo, mi hijo, el hijo de tu vecino. O sea, son personas que en algún momento han sido niños y cómo se les crió, o sea, cuál es el ejemplo que se sí, les dio. sí, 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 absolutamente. Entonces, eso es un poco en verdad lo que a mí me gusta, que vayamos por esa misma línea, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué es lo que ustedes también vienen realizando. Sí, sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que es muy importante que estamos en una situación muy diferente a la de nuestros padres y nosotros mismos. O sea que también es importante tomar en cuenta que el mundo ha cambiado muchísimo. Y yo lo que yo noto, porque ya estoy dando clases como hace 20 años, que los jóvenes son muy inteligentes y saben muy bien lo que quieren. O sea que no, nosotros fuimos educados que teníamos que escuchar a nuestros padres. O sea, esto es la forma en que nos criamos.
Pero creo que esto ha cambiado también, porque nuestros jóvenes quieren que les tomemos en serio, o sea, quieren que les hablemos también. Y eso también es importante, ¿no? Que nosotros mismos cambiemos, no solo ellos, pero nosotros también. Así es, sí, y qué bonito es ver ahora cómo hay muchas organizaciones lideradas por ellos y que Sí, ellos están, yo me he quedado impactada de estos encuentros que hemos tenido a través de las ODS, como adolescentes de 16, 17 años están creando ONGs sí. y ellos se involucran en esto y qué bonito desde que muy joven empiecen a tener ese trabajo de querer contribuir con la sociedad, de querer hacer que se escuchen otras voces, de poder compartir herramientas. Entonces, eso es un poco lo que necesitamos, porque yo considero que para sacar a un país adelante, es un trabajo de todos, desde Sí, casa, tú cómo totalmente. crías a tu hijo, tú cómo te conduces en el colegio, en el trabajo, o sea, esto no es un trabajo de autoridades No, solamente, es un no, trabajo en conjunto conjunto, sí. y que cada uno hace lo que le corresponde, entonces ahí es donde vamos a desarrollar, como yo les digo, si tú botas un papel en la calle, entonces estás ensuciando y si más personas hacen lo mismo que tú, entonces imagínate qué conducta estás reforzando, qué le estás enseñando a tu hijo. O sea, esas pequeñas cositas que la vemos como que eso no pasa nada, es algo simple, sencillo, esas son las cosas que transforman la vida de una persona, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay tantas cosas por hacer, pero aportando un poquito, creo que vamos a ir contribuyendo bastante con la comunidad. Cuarta pregunta, Saskia, Sí. ¿cómo desafiar el pensamiento actual sobre los refugiados, las personas desplazadas y los grupos de personas marginadas y marginados, que los estereotipa como víctimas indefensas y los enmarca principalmente en un contexto político y económico? Sí, como ya dije antes, he trabajado con ellos durante más de 10 años y creo que es importante saber cómo relacionarnos con ellos, porque de una forma, yo, como yo lo veo, es que ellos nos sostienen un espejo enfrente de nuestra cara. Y es ¿y por qué digo eso? Los refugiados políticos o económicos a menudo lo han perdido todo. Sus posesiones, su hogar, sus seres queridos y también su posibilidad de mantenerse económicamente. O sea, lo que ellos están haciendo es sobreviviendo, no están viviendo. Y en cierta forma, todo lo que nos define como seres humanos, ellos no lo tienen. No tienen una casa, no tienen un lugar donde viven, no tienen su país y no tienen cosas personales, diría yo. Y creo que esa es una de las razones por la cual nosotros los tratamos como víctimas indefensas, despojados o personas a las que tenemos que sentir lástima. Pero yo digo que es una cuestión de perspectiva también, porque es muy fácil verlos como víctima. Es mucho más difícil verlos como personas iguales a tú y yo, que han tenido la mala suerte de, por ejemplo, ser parte de una guerra o de un conflicto. Y tenemos que tomar en cuenta que todas las cosas que les han sido robadas no son cosas que dicen que como yo lo digo o lo explico, no son cosas que les definen, no dicen quiénes son, porque todavía son padres y madres y abuelos y hijos y tíos y tías, gente como tú y yo. Y así que tenemos mucho en común. Y eso es lo que descubrí. Pero son nuestros sistemas lo que les quita su humanidad. Y aquí en Holanda, por ejemplo, el momento que ellos llegan aquí en Holanda, ellos reciben un número.
Y así es como en el sistema son reconocidos por su número. Y así que el sistema, en general, yo diría, hasta les roba lo último que tienen, que los hace humanos, que es su nombre. Si tú aquí en alguna de estas diferentes organizaciones preguntas por una persona, ellos siempre te responden cuál es su número. Y cuando yo les explico, estamos viviendo en 2020 y no me puedo imaginar que no pueda encontrar a esta persona con su nombre y apellido, siempre me dicen, no, el sistema solo los conoce por su número. Trata de imaginarte lo que significa para un ser humano que ni un nombre tienes en el sistema. Es algo increíble. Y es eso lo que tenemos que desafiar. Porque el sistema que hemos creado los reduce a alguien que solo conocemos mediante un número, porque es la forma en la cual una computadora funciona. Y entonces yo me pregunto, ¿qué diablos estamos haciendo? Estamos construyendo sociedades que son una imagen de un mundo virtual que carece de humanidad, porque el mundo virtual no es un mundo de seres humanos, es un mundo virtual. Sí, y siempre habrá refugiados políticos y económicos, pero nunca antes hemos enfrentado a un número tan grande de gente que se desplaza por todo tipo de razones, en todos lados del mundo. Son más de 70 millones, pero creo que el número solo va a crecer. Porque lo que está ocurriendo, y yo lo estoy notando también, gente de Latinoamérica, que la situación está por la pandemia, ha tenido un impacto tan fuerte en la situación económica también, que la gente no tiene perspectiva. Si tú no tienes nada, no tienes trabajo, no tienes medios de sostener a tu familia, ¿qué es lo que haces? Te vas. Lo hemos visto en Venezuela, que eso es lo que ha ocurrido, pero está pasando en todos lados del mundo. O sea que hay una necesidad muy grande de relacionarnos diferentemente a refugiados, porque son como nosotros y nosotros podríamos ser refugiados. Y lo que es importante desde nuestro punto de vista, nuestra fundación, que cuando uno no tiene una perspectiva para un futuro o se ve amenazado en su vida, claro que va a buscar refugio. Y entender eso, o entender que digamos, la línea entre tú y un refugiado político es una línea muy, muy fina. Y que tiene que ocurrir esto y tú estás del otro lado también. Y creo que si comprendemos esto y si también nos relacionamos de esta forma con alguien que es pobre o alguien que le ha ocurrido esto, también podemos demostrar más compasión y más humanidad en la forma en la cual estamos enfrentando este problema. Y eso creo es muy importante. Sí, y yo leía un poco sobre las intervenciones que tienen ustedes y me encantan las evidencias que tienen ustedes y esa integración y esas acciones que vienen desarrollando. Y ahí me gusta mucho ese objetivo que tienen ustedes de poder trabajar con estas personas que menos tienen y buscar el talento que tienen y dotarlas de herramientas para que se sientan valiosas y para que ellas mismas puedan generar ese efecto multiplicador con otras mujeres, ¿no? O sea, aquí no se trata de capacitar profesionales o de capacitar líderes de conversación, de opinión, sino se trata de trabajar con estas personas de la calle de repente, que viven abandonadas, que están, qué sé yo, hasta de repente por ahí hasta internadas en un asilo o madres violentadas, mujeres violentadas que están en una casa refugio.
Sí, sí. cómo trabajamos con ellas y cómo descubrir su talento y cómo dotarlas y que ellas mismas sigan haciendo ese trabajo con otras mujeres. O sea, en verdad es un gran trabajo, es un gran reto, sé que lo vienen haciendo ustedes, ese modelo a mí me encanta y algo que tú decías, esto de estar como si estuviéramos en las máquinas, ¿no? Que fuéramos unas máquinas que no nos define a nuestros nombres, ¿no? Sino estamos a través de códigos, de números, y sin irnos tan lejos, ¿no? Y cómo eso repercute y cómo, de cierta manera, muy subliminalmente, cómo entra en la mentalidad de las personas, porque cuando tú vas a buscar a alguien a su casa, te dicen, estoy buscando a, no sé, pues, a José Matías, y ¿quién es él? Pero ¿qué características tiene? Y esta persona vive al lado de ella. O sea, ahí estamos viendo un tema de que no hay un compromiso social, no se relacionan entre las personas, hay una indiferencia total. Si mañana a esta persona la están agrediendo, escucha que grita, pero yo no me meto, no es mi problema, no estoy ahí. Entonces, esta indiferencia también que hay dentro de la sociedad, dentro del espacio, también un poco que daña, ¿no? No, no es definitivamente... Pues eso tiene que ver con dos cosas, creo yo, porque por una parte es cuando tú estás sobreviviendo, y eso es lo que tú estás describiendo, son gente que están sobreviviendo, el pensar sobre otro o el pensar en un futuro es un lujo. Y lo que también es importante, que en principio puedes capacitar a cualquier persona. Yo estoy totalmente convencida de eso, pero es muy importante qué mensaje le estás dando. Si alguien siempre oye que no vales la pena, que si eres pobre siempre serás pobre, si no tienes posibilidades o educación, entonces en cierto momento vas a creer que sos esa persona. Y pierdes también la esperanza que de alguna forma tu situación va a mejorar. Y eso es creo que también en la educación es un problema. Siempre enfocamos en lo que falta, en lo que jóvenes o cualquiera no tienen, pero tendríamos que enfocar en lo que alguien tiene, y cada uno de nosotros tiene algo que vale mucho la pena. Y eso es tan importante, dar ese mensaje. Entonces, porque cambias la perspectiva también, de uno Así es. mismo hacia sí mismo. Claro, sí, sí es verdad. Y yo me acuerdo que una vez conversaba con una persona de Colombia que tiene, que pues ha sufrido, tiene discapacidad, entonces yo no sabía cómo decirle, ¿no? Y ella, y yo le decía, ¿te incomoda? Yo siempre me he preguntado, porque aquí en Perú mucho se dice la persona de la tercera edad, no se dice el Ah, anciano. sí, sí. Entonces se dice, ¿no? La personas con habilidades especiales, no se dice discapacidad. Entonces, si yo le preguntaba y le decía, ¿cómo te gusta que te digan? Entonces, siempre me decía, a mí dime cómo me ves. O sea, yo soy discapacitada, no me tengas lástima. O sea, lo peor que tú puedes hacer conmigo es tener lástima. ¿Quién te ha dicho a ti que me tengas lástima? ¿Quién te ha dicho a ti que no me digas que soy discapacitada? Aquí yo no tengo una habilidad especial, yo soy una discapacitada. Y yo, como tú me ves, soy una gran expositora, todo lo que, y las personas me valoran, ¿no? Y yo siempre les he dicho, a mí no me tengan lástima. Entonces siempre un poco yo veía acá y a las personas, ¿no? Te dicen, pero es que no le diga anciano, dígale bonito, es una persona de la tercera edad, y no, y pues estas personas la estamos como que también estamos dándole eso, ¿no? Tú eres la pobrecita, tú eres, no te quiero dañar, pero esas personas, no, nosotros, ¿por qué anteponernos ante una realidad y darle el valor que ellos, y verlos, porque al final creo que los discapacitados somos nosotros,
porque no queremos, tenemos ojos pero no vemos, y no vemos lo real, no vemos lo que es y cómo, y que estas personas son valiosas si así nacieron, si a consecuencia de un accidente, pero son valiosas, contribuyen muchísimo, tienen mucha información que dar, mucho conocimiento que compartir. Entonces a mí me encanta todo el enfoque que tú tienes, y en verdad es un gusto poder estar platicando contigo el día de hoy. Nos vamos a la quinta pregunta. Sí. ¿Cómo nos enfocamos en el individuo al que queremos apoyar para que se convierta en un miembro valioso? De eso veníamos justamente hablando, ¿no? Valioso de la sociedad, al aprovechar sus talentos, educarlos, y qué herramientas y conocimientos le podemos ofrecer para convertirse en agentes de cambio, constructores de paz. Y bueno, ¿qué programas vienen desarrollando ustedes como fundación? Sé que hay un programa, El Árbol, que me encantó mucho, y bueno, tiene muchísimo más ustedes, ¿no? Pero ese es uno de los que a mí me gustó. Creo que lo más importante es al comenzar con reconocer que alguien no es un refugiado, o sea que eso no es lo que te define, no eres un despojado, no eres, es algo que te pasó, pero no es quién eres. Y yo he conocido a cientos de refugiados y todos dicen lo mismo: odio ser refugiado. ¿Y por qué no lo eres? Todavía eres Pedro o Mustafa o Ali o como te llames, y estás buscando refugio en un país por situaciones políticas o económicas, y porque quieres una perspectiva para tu familia y para ti mismo. Así que nuestra forma de relacionarnos y acercarnos a ellos tenemos que tratarlos como iguales. No somos diferentes, la situación es diferente, las condiciones son diferentes, pero somos todavía el mero hecho que las situaciones son diferentes, no cambia el hecho que somos seres humanos. Y también tenemos que entender, creo que eso sí es importante, que han sufrido traumas muy graves. O sea que no es algo que tienes que olvidarte, porque son cosas muy grandes, pérdida de cosas y también de personas que amaban. Pero también su trauma, desde nuestro punto de vista, es algo que no te define. Tienes que saber que hay un trauma, pero todavía puedes también trabajar, decimos, alrededor del trauma. Y en nuestros programas siempre nos centramos en lo que las personas pueden hacer, sus talentos, sus experiencias, sus sueños, cosas que han aprendido, y el proceso les ayuda a aprender el idioma, digamos, en el sistema que tenemos, o sea que hay organizaciones que les ayudan con las cosas más básicas, aprender el idioma y poner en marcha sus vidas para comprar una casa y para estudios. Pero en ese momento empieza su proceso de tratar de crear una perspectiva para sí mismo y para su familia, porque la gente quiere sentirse valorada y reconocida. Nuestros programas se centran en liderazgo y emprendimiento. Tenemos un programa que se llama Líderes de Impacto Internacional y desarrollamos una capacitación para educar a lo que llamamos líderes de impacto. Y en la capacitación enseñamos a los participantes a descubrir cuál es su talento y su pasión y su propósito en la vida a través del árbol de la vida que acabas de mencionar. Y el árbol de la vida es una metáfora que usamos, porque un árbol tiene raíces, tiene un tronco, ramas, flores, hojas, necesita oxígeno. O sea que lo usamos como metáfora para que la gente se embarque en un viaje interior, hacia adentro, para redescubrir, decimos, cosas que tal vez hayan olvidado. Y decimos que sus raíces son sus normas, sus valores, lecciones que han aprendido de gente que es muy importante para ellos, sus abuelos y personas muy cercanas. El tronco es lo que nos hace fuerte, que nos sostiene y nos mantiene firmes.
también son cosas que aprendimos en la escuela, de amigos, de familias que también eran importantes para nosotros. Las ramas son nuestro regalo al mundo, así lo llamo. O sea que queremos contribuir y cada uno puede contribuir algo. Si tú estás vendiendo naranjas en un mercado, estás haciendo una contribución muy importante. Y las ramas tienen hojas y necesitan oxígeno. Y también por eso preguntamos, ¿qué es lo que necesitas para crecer? Porque también un árbol tiene insectos y en general tiene muchos insectos. Y el momento que preguntamos a la gente cuáles son tus insectos, tienen una lista enorme de insectos. Pero les decimos, pero afortunadamente hay insecticida, o sea, ¿qué es lo que necesitas para enfrentar esos insectos? ¿Y qué necesitas como oxígeno para crecer? La pregunta más importante es relacionada a las flores, porque muchas veces árboles tienen flores, y mi árbol preferido es el jacarandá. ¿Y por qué las flores son tan importantes? Porque eso es lo que nos hace únicos. Son las flores realmente los que nos definen. Y lo que a mí me llama la atención, que el momento que tú le preguntas a la gente, pero ¿cuál es tu flor? ¿Qué es lo que te hace único? Yo diría como el 80% no sabe decir qué decir. Y eso a mí me asombra, porque cada uno de nosotros tiene algo que es único. Y o sea que la gente se pone un poco tímida e incierta, pero queremos que la gente se sienta orgullosa y se mantenga firme como un árbol. Por eso usamos esa metáfora. Y también cuando eres pobre, eso también es tal vez más importante aún, porque entonces estás viviendo en circunstancias que si no tienes todo alrededor de ti que de alguna forma pueda aliviar o hacer tu vida más fácil, tu árbol se va a marchitar, se va a morir. Y eres tú el que tienes que darle agua para que siga creciendo y que siga dando hojas y que sigan mostrando las flores que tienes. O sea que eso sí es un reto. Obviamente estoy muy consciente de eso. Pero estamos y eso siempre lo decimos a todos, creemos en el hecho que las personas pueden convertirse en lo que quieren ser. Y no estoy negando que hay situaciones muy difíciles, si hay en países con corrupción y violencia y todas esas cosas. O sea que es trabajo duro y necesitas dedicación, pero hemos visto qué sucede. Yo he visto gente que no te puedes imaginar, que ha perdido todo, que vienen a un país que tienen que trabajar limpiando baños y que han perdido todo su sensación digamos, de sentirse bien sobre sí mismos, pero han logrado enfrentar esa situación. Y también hemos desarrollado ¿cómo se llama? Un train the trainers para educar a creadores de la paz y líderes de impacto. Y queremos presentar esto en Ginebra y también es en este programa que vamos a colaborar con ustedes. Sí, es verdad. Y algo que decías, ¿no? Todo esto que hacemos, algunos dirán, claro, eso lo puedes hacer con un determinado grupo. Y sí, pues sí, algo que tú decías hace un momento, en la pregunta anterior, era con respecto a estas personas, pues que no tienen agua, no tienen para comer, no tienen luz, no tienen saneamiento dentro de su casa, los servicios básicos, no hay seguridad en la zona donde están expuestos a todo, al frío, al hambre, al miedo. Entonces, ¿cómo esto hace de que estas personas no las podemos obligar a que piensen en el otro? Porque si apenas pueden ellos sobrevivir para sí mismos y están tratando de poder sobrevivir, subsistir y toda la situación que se vive al respecto de salud, que no tienen acceso y cómo llegar a eso. Entonces,
si estas personas, ahí sí entra el Estado a tallar, porque eso sí es su obligación de por lo menos cada ser humano tenga todo lo necesario para alcanzar estas necesidades básicas. Y lo dice la pirámide de Maslow, ¿no? Que el ser humano necesariamente para pasar al siguiente peldaño debe tener lo básico. Entonces, ¿cómo capacito a una persona? ¿Cómo le digo, oye, colabora con la ciudadanía si esta persona no tiene ni siquiera para comer? Entonces, y es verdad, ahí sí entra a trabajar y es una responsabilidad grande la que tiene el Estado de poder acortar las brechas, pero como tú bien lo has manifestado, sufrimos mucho del tema de la corrupción, mucho, es como que está anclado, es como que no sé, a eso iba de que cómo criamos a nuestros hijos, y qué valores tienen estos chicos que mañana más tarde se convierten en estos líderes sociales y que no hacen lo que les corresponde y no ingresan para pues ellos tener un beneficio personal, ellos como que no se fijan en el interés común, sino en el interés No, no, personal. ¿No? claro. Ellos están, entonces eso en verdad sí es lo que hace de que podamos tener que estas situaciones no nos permitan de repente de que todas las personas, uy, se me cayó el arete, de que todas las personas tengan esta posibilidad, ¿no? Pero bueno, igual como tú, como yo y como otras organizaciones más, aportamos con un granito de arena para poder Pero transformar. ellos lo que creo que es muy importante dos cosas. Por una parte, sembrar esta semilla de esperanza, porque si no tienes esperanza, nada te importa, ¿no? ¿Por qué vas a hacer un esfuerzo? Eso es importante también y valorar a la gente. Creo que el momento que empezamos a valorar gente, también ellos se van a ver diferentes a sí mismos también. Eso es muy importante. Claro, sí, sí es verdad. Bueno, ya estamos llegando al final. Tenemos nuestra última pregunta y Sí. está ya ligada a nosotros, a nuestro acuerdo y que ya pues ya solamente nos falta poner la firma porque ya nosotros de manera voluntaria hemos llegado a unos compromisos en beneficio pues de la población, tanto de Perú como, ¿por qué no contribuir pues con Latinoamérica, ¿no? Según el convenio de cooperación internacional que se tiene entre la ONG ACFAS y la Fundación Face and Things de Holanda, que me encanta, vuelvo a decirlo en español, que es Rostros de Cambio, ¿qué acciones conjuntas consideras necesarias para reducir estos factores de riesgos sociales que vienen aquejando a la sociedad? Y según tu experiencia, ¿qué es lo que más importa? ¿Trabajar en la prevención o en la intervención o trabajar en ambos? Sí, bueno, creo que más que nunca es importante colaborar a nivel global. No podemos confrontar y resolver los problemas a nivel nacional. Esa es mi opinión. O sea que es muy importante ayudarnos lo más posible y también compartir lo más posible, porque los problemas son demasiado grandes y el mundo está interconectado, o sea que todos estamos afectados por lo que sucede, también ustedes por lo que sucede en Europa y viceversa. Es una de las razones por las cuales desarrollamos este programa de educación para ONGs pequeñas, el Train the Trainer, porque queremos establecer estas redes de especialmente ONGs pequeñas y conectarlas. Y aparte de eso, también soy miembro de un grupo mundial para los derechos humanos universales. También es un grupo que también con abogados y soy líder global de una plataforma para mujeres. O sea que tengo hago diferentes cosas.
Y estoy usando mis conexiones y mi conocimiento y experiencia para establecer estas redes y para que podamos empezar a compartir conocimiento y experiencias. Y ahora estoy, por ejemplo, trabajando en la creación de un movimiento para crear un puente entre Europa y África. Y hay muchas cosas también similares entre América del Sur y África, porque desde mi punto de vista, creo que África y también América del Sur todavía está sufriendo los efectos de colonización. Y tal vez sea una opinión fuerte, pero es lo que yo pienso. América Latina y África son continentes tan ricos en recursos que muchos países los tratan como su, digamos, como su jardín, ¿no? Tú puedes sacar lo que quieres. Pero ¿de qué forma el continente y la gente en este continente está beneficiando de esta situación? Yo creo no lo suficientemente. Y lo que estamos haciendo ahora en África es desarrollando un otro modelo, porque tienes, por ejemplo, la industria de cacao, el café, los diamantes, el oro, de todo tienen. Pero si ves al principio de esta cadena, ellos no benefician para nada de esta situación. Son las grandes empresas y son los países ya industrializados que están, los que están ganando todo el dinero. O sea que en estos hay sectores, imagínate, yo no sé sobre Latinoamérica, pero todavía hay trabajo infantil. Y también hay hasta esclavitud. Yo no lo sabía. En la industria de chocolate, cacao, todavía hay esclavos. Y estamos al 2020. Eso es inaceptable para mí. Así que estamos trabajando en la educación y también en proyectos. Creo que lo más importante es empezar a trabajar en el cambio fundamental. Einstein dijo, no puedes resolver los problemas con el pensamiento y el conocimiento que ha causado los problemas. A mí me encanta esa oración. Y así es. O sea que tenemos que ser creativos, tenemos que realmente pensar en una forma diferente. Porque es un sistema, es un problema fundamental, creo yo, en el sistema que ha dado, y tenemos que nombrar las cosas, privilegios a un grupo muy pequeño y ha mantenido demasiada gente en pobreza y sin acceso a educación, agua, electricidad. O sea, que la pobreza ya debería haber sido erradicada. Claro que los tenemos ahora en los Sustainable Development Goals, pero creo que tenemos que trabajar muy fuerte para realizar esto, porque es un derecho fundamental humano. Y aparte de eso, tampoco ha habido más conflictos que nunca en el mundo. Imagínate, después de la Segunda Guerra Mundial. Y encima de todo esto, tenemos COVID-19, que nos está mostrando de cierta forma, desde mi punto de vista, que hemos fracasado. Como sistema, de alguna forma hemos fracasado, porque no somos ni capaces de enfrentarnos a un virus simple, una cosa tan chiquitita, que es parte de la naturaleza y de nosotros. O sea que hablamos de la guerra contra el virus y se toman medidas que nos roban de cierta forma nuestra humanidad. Y aquí en Holanda se está hablando mucho de esto. Porque somos seres sociales y nos necesitamos el uno al otro. Y debemos aceptar que este virus nos está enseñando una lección desde mi punto de vista. Creo que debemos respetar más a Madre Naturaleza y que debemos que respetarnos más el uno al otro y cuidarnos mucho más. Y esa es la lección más importante que yo he recibido de este virus. Y ese es mi meta y mi objetivo. Tenemos que realmente ayudarnos muchísimo más y especialmente a la gente que tiene mucho menos privilegios que nosotros. Es nuestro deber. Sí, es verdad. Me gusta tu enfoque y cómo ves todo ello y cómo estás dotada de tanta
de tanta información y tanto conocimiento que yo te escucho y es como que las ideas, no sé de dónde consigues tantas ideas y cómo esquematizas tantos programas y cómo puedes abordar tanta problemática y claro, que entonces eso quiere decir que sí se puede, que sí podemos hacer, porque algunos dicen, oriéntate en una sola cosa, entonces digo, no, pero es que si buscamos esto de poder generar alianzas estratégicas, convenios con otras instituciones, lo que vamos a hacer es formar un gran equipo de trabajo, unificar criterios y poder tener herramientas para compartirlas. Entonces, no, ¿por qué me enfoco en un solo punto? Si hay tanta problemática, o sea, y no sé si a ti te pasa, pero que una, una necesidad o un problema o un factor de riesgo como que se entrelaza con otros y otros y otros y otros. Nosotros no estábamos, dentro de nuestros objetivos no estaba la parte educativa, pero cómo nos pudimos dar cuenta de que esta situación de estas personas, estos ancianos que no tenían, no tuvieron la oportunidad de educarse, de estudiar, Ah, y cómo ellos les estaban robando, quitando sus tierras y les hacían firmar documentos, sus hijos, sus centenados, la nueva pareja que era muchísimo más joven, y les hacían firmar estos papeles a estas personas y cuando yo me los encontré un día y me decían, ayúdame por favor porque no sé qué hacer, entonces me fui dando cuenta que había una gran población analfabeta y que esta era una de las causas por la cual ellos firmaban un documento y los engañaban con facilidad, porque no sabían ni siquiera lo que estaban decía, firmando. palabras tan simples que para nosotros, pero para ellos era, pues, no lo podían ellos detectar qué era lo que estaban firmando. Y de repente salió y dijimos, vamos a hacer el programa de alfabetización para estos adultos mayores que necesitaban de nosotros. Entonces, ahí fue de que hicimos este trabajo y como una cosa, o sea, y no puede ser indiferente. O sea, si yo estoy orientada a este objetivo, pero si para alcanzar ese objetivo salen otra problemática, hay otras situaciones que se dan, pues tengo que atacar todas estas para poder llegar al objetivo. O sea, Sí. entonces siempre digo, ¿cuál es ese medio que tú tienes o utilizas para llegar al objetivo? Ese también es un gran problema que a veces las personas dicen, este es mi objetivo, pero ¿qué utilizaste para llegar hasta esto? ¿A quién avasallaste? ¿A quién engañaste? ¿A quién despojaste para lograr ahora esto que tienes? ¿No? Y una vez alguien me dijo, si tú sigues pensando de esa manera, nunca vas a tener nada, porque lo que tú estás haciendo es perder, como que pierdes tu tiempo por querer ayudar a otra persona y qué te retribuye a ti. Entonces, yo me siento agradecida por generar un espacio, si bien es cierto, no un 100%, pero a lo menos contribuyo con algo en el que se va a desenvolver mi hijo, en el que se va a desenvolver personas cercanas a mí, en donde están que estas poblaciones que menos tienen desfavorecidas, veo que van creciendo y que van, y a mí el que me digan, el ver simplemente que esta persona que estaba sufriendo cierta situación, por ejemplo, estas personas de la tercera edad, y sentir gracias. Y eso creo que es bastante, eso es lo que a ti te alimenta y es lo que a ti te Sí, da. yo aprendí de un sirio, porque he trabajado mucho con sirios, y él me dijo, porque yo también, es una guerra que ya continúa hace 10 años, y yo dije, ¿qué diablos puedo hacer yo? Y él me enseñó una lección muy importante, y él me dijo, si salvas a una persona, salvas la humanidad. Y eso siempre ha sido siempre pienso en eso. Y así es, porque si cada uno de nosotros salva a una persona, juntos estamos salvando a la humanidad. Sí, Esa es la sí, respuesta. definitivamente. Y claro, y me quedo con lo que me dices. Muchas gracias, Saskia. Allá son ya 2:10 de la mañana. Sí. Llevamos 7 horas de diferencia. En verdad, muchas bendiciones por todo lo que haces, por
incorporarnos un poquito y poder compartir la información que tienes tú para poderla ejecutar, por querernos capacitar y por querer contribuir y ser estos constructores de paz. Porque a mí desde que hablé contigo se me abrió otra ventana y dije, claro, es que trabajar con los jóvenes y en busca de la construcción de la paz y de la esperanza, pues la sociedad va a recaer sobre ellos. Entonces, con ellos es que tenemos que trabajar y desarrollar acciones, si bien es cierto a nivel de sus talentos, pero también de cómo lo formamos, de cómo estructuramos su personalidad, de qué queremos para mañana más tarde, ¿no? Yo estoy muy encantada de poder tenerte o terminar esta reunión contigo, esta entrevista y no sé, de repente tú quieras compartir con las personas que están conectadas y con quienes van a ver estos videos, este video, tus redes, cómo te siguen, cómo siguen la página. Sí, está muy bien. Pueden tomar contacto conmigo. ¿Cuál es la página de Face of la Change. fundación? www.facesofchangeonline. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias. Sé que terminas la entrevista y vas a dormir. Disculpa Sí, por me voy a dormir. por haberte quitado un poco de tu sueño, pero sé que has contribuido muchísimo. En verdad, muchas gracias, querida Saskia. Un abrazo Igualmente. fraterno hasta Holanda. Sé que en algún Sí, momento nos vamos a ver en vivo sí. y en directo. Y veo los paisajes de ese lugar porque veo las fotos que compartes y en verdad es un lugar hermoso. Así que, igual que nuestro país. Así que Sí, sí, seguro que tú sí. vienes para acá, yo voy para allá. Bueno, Y me parece muy buena idea. cuídate mucho, por favor. Un abrazo Igualmente. fraterno. Ok, Muchas, bueno, muchas bendiciones para ti y pues para tu familia y todo igualmente. lo que haces. Ok. Gracias, cuídate. Sí, gracias, igualmente.